by Cachicha. Vamos a recibir con un fuerte aplauso Completamente a don Guarocuya Félix, quien es economista, miembro del hombre, PLD, sí, hombre, vamos a... para hablar Muchas de gracias. cosas importantes. ¿Cómo está, Guarocuya? Bienvenido. Bien, con ustedes mejor y agradecido de su invitación. Gracias, Guarocuya. Vamos a hablar de temas económicos, políticos y de todo, a tratar de sacarle contenido a un invitado de su categoría. Guarocuya, el contexto económico actual, pandemia, crisis global, incremento de todos los commodities internacionales, para una economía como la nuestra, tan dependiente del turismo, de servicios, y esto ha sido golpeado de manera brutal. ¿Qué ve Guarocuya como una posibilidad de recuperación en cuanto a tiempo? ¿Qué cosas entiende usted que debería hacer el actual equipo económico del gobierno para reactivar esta economía, según su experiencia? Bueno, son varias preguntas en una, vamos por partes, ¿no? Lo primero es evidentemente que una economía pequeña como la de República Dominicana y muy abierta. Muy abierta quiere decir que el sector externo tiene una importancia vital en el tamaño del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Eso es lo que quiere decir una economía muy abierta. Por lo tanto, lo diré de forma lo más sencilla posible, los impactos que tiene la economía, positivos o negativos, vienen por diferentes vías. Es lo que los economistas llaman mecanismos de transmisión. Un mecanismo de transmisión son los mercados financieros. República Dominicana es positivo porque tiene todavía acceso a los mercados de financiamiento. Otro mecanismo de transmisión son las remesas. Son positivas ese mecanismo de transmisión porque están creciendo las remesas. Otro mecanismo de transmisión es el turismo. Ese es negativo. ¿Por qué? Porque el turismo no depende solo de lo que pueda hacer República Dominicana, sino de lo que hacen los países emisores y sobre todo el margen de seguridad que sienta cada ciudadano de un país que un ciudadano escoge como destino República Dominicana. Hay otros mecanismos de transmisión, como es el comercio internacional, y ese es, digamos, variable. Digamos que ahí su impacto es medio. Otro mecanismo de transmisión que para la economía de la República Dominicana sigue siendo importante, es verdad que cada vez menos, pero sigue siendo importante, es el precio del petróleo. Y tú has mencionado algo muy importante, el precio de otros commodities. Y ahí podríamos englobar otros servicios, como es el caso del transporte marítimo, que también se ha incrementado. Si sumamos todos esos mecanismos de transmisión, lo que vemos es que la economía dominicana, como todas las economías del planeta, casi sin excepción, han estado sometidas a un choque muy fuerte producto de la pandemia. Es decir, la actividad económica global es una actividad que ha estado a la baja y por lo tanto eso también impacta en el mismo sentido a la economía de República Dominicana. No escapamos a lo que ocurre en el mundo, somos parte de esa economía mundo, siempre lo hemos sido, desde prácticamente la llegada de los primeros colonizadores a esta isla. Por lo tanto, lo que pasa en el resto del mundo impacta en la República Dominicana. El tema de qué hacer y recomendaciones es un poco más complejo. Primero porque el futuro no podemos preverlo, podemos construirlo. Y en este caso he llamado la atención sobre todo en el impacto que puede tener una reducción drástica en los programas, que no son los programas sociales tradicionales, sino los programas que se habilitaron para evitar y disminuir el impacto en algunos sectores del mercado de trabajo. Estoy hablando de trabajadores y empresas que de manera directa han sido impactados por la pandemia. Y esto lo que es sugerido es hacerlo con una cierta gradualidad en la medida en que ese sector vaya nuevamente retomando su ritmo de actividad económica, vamos a decir, normal, es decir, casi previo a la pandemia. Son algunos criterios que se pueden establecer para ello, pero bueno, eso ya va a depender mucho de los hacedores de política en este momento, de lo que hacen la política económica y lo que hacen la política en sentido general. Profesor, el tema fiscal de recaudación en cuanto al impacto de la pandemia a escala global ha estado matizado por
la capacidad de reacción que han tenido los países, sobre todo medidos por continentes. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ha tenido que establecer prácticamente 6 trillones de dólares en rescate, en el caso de la Unión Europea por igual, pero cuando vemos la región de América Latina, los países de la región no tienen esa capacidad en reservas para mantener la dinámica económica que se supone para ir en auxilio de los sectores productivos, sobre todo a escala masiva. ¿Cómo podemos hacer esto en la región? ¿Cómo podemos definir esto en República Dominicana, dado a que, por lo que veo, no tenemos condiciones para sostener este contexto más allá de otro año fiscal? A ver, iría también por partes. Evidentemente que los países de América Latina tienen un techo mucho más bajo desde el punto de vista de capacidad fiscal que lo que tienen los países con mayor nivel de desarrollo. Estamos hablando de las economías europeas, la economía de los Estados Unidos, la economía miembro de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. En eso puede incluir a Nueva Zelanda, Australia, sí, Corea del Sur, Israel, alguna que otra economía. En América Latina hay economías que forman parte de esta organización, pero no tienen el nivel ni de crecimiento ni de resiliencia que tienen esta economía. Estoy hablando de la economía de México o la economía de Colombia y Chile, que son los 3 países que forman parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico de la región. En el caso de la región y de República Dominicana en particular, hemos estado haciendo exactamente un esfuerzo similar, de acuerdo a nuestra propia capacidad, que lo que han hecho los países con mayor nivel de desarrollo. Y este esfuerzo viene desde la administración del Partido de la Liberación Dominicana, que reaccionó muy rápidamente, primero con medidas de política monetaria y rápidamente con medidas de política fiscal para paliar precisamente el impacto que podía tener la crisis. Evidentemente que no solo la economía de República Dominicana, ocurre con las economías más desarrolladas, los límites fiscales son los que van a imponer la capacidad que se pueda tener en el tiempo de mantener estos programas. Por eso he dicho que los programas, el desmonte debe ser gradual, no de golpe. Tiene varias opciones. Y una opción es desmontarlo todos de golpe y otra opción es desmontarlo de forma gradual. Y esa gradualidad va a depender de tu capacidad y tomar en cuenta los sectores que están en mayor nivel de riesgo. Y estoy hablando sobre todo las personas. Y cuando hablamos de las personas va a depender mucho de la sensibilidad política del que toma las decisiones para escoger cuáles son las prioridades. Y yo entiendo que en el caso de una pandemia, que estamos hablando de la salud de las personas, no solo de la salud patológica que produce un virus, sino la salud mental, la incertidumbre que genera el perder un puesto de trabajo, el no tener acceso a un seguro médico, pues eso agrava la situación que puede generar la pandemia independientemente si el virus te ha afectado o no. Por lo tanto, son para los decisores de política criterios que deben de estar sobre la mesa al momento de tomarse decisiones. Piensa que una economía como la República Dominicana, al igual también que el resto de economías, también ha sido impactada en toda su estructura impositiva, en toda su capacidad recaudatoria, en la medida en que los sectores, las empresas y las personas son los que pagan impuestos. Solo hay 2 agentes, empresas y personas. A una se le llama personas físicas, son las personas como nosotros, individuales, y las empresas son las personas jurídicas. Son los únicos que pagan impuestos. Sí están siendo afectados, evidentemente que esto va a afectar la recaudación del sector público. ¿Y esto cómo se compensa? Se compensa por varias vías. O reduciendo gasto en algún sector que es menos prioritario, y eso ya tiene que decidirlo el decisor político, o, por otro lado, incrementando los ingresos. Y los ingresos se incrementan, evidentemente, no puedes hacerlo por la vía tributaria normal, lo complementas con deuda, y por lo tanto, esa es una parte también de poder mantener en funcionamiento la economía a un nivel que no sea muy por debajo de los niveles que te permitan un deterioro significativo. Y eso es lo que ha estado haciendo República Dominicana. Primero con la administración del PLD, ¿sí? Guarocuya, Manuel Cruz de este lado, Guarocuya, un gran placer tenerle aquí con nosotros. Manuel, no, el placer es mío de compartir contigo porque siempre leo tus artículos y además veo, bueno, los recibo. Tú me lo envías, los recibo
sus comentarios. Gracias, Guarocuya, un gran honor. Guarocuya, quisiera preguntarle lo siguiente. Mire, hace tiempo que yo vengo propugnando, ¿verdad? Digamos, un cambio estructural en el modelo económico de la República Dominicana. Yo siempre he dicho, así lo he bautizado, como un modelo económico del azar, el de República Dominicana, que depende fundamentalmente, ¿verdad?, en gran medida, aunque hay otros rubros, de las remesas y el tema turismo. El tema del virus, ¿verdad?, de la pandemia, trajo una experiencia muy particular, y es que demostró que tenemos serias debilidades en nuestro modelo económico. O sea, ese colapso que hemos tenido, sobre todo en el tema del turismo, ha probado eso. Entonces, yo no sé si es que estoy equivocado, Guarocuya. Me gustaría que usted, que es un experto en la materia, nos pueda orientar a todos. Yo he dicho que los esfuerzos que hemos visto, ¿verdad?, tanto comenzó el PLD como ha estado haciéndolo este gobierno, son para enfrentar la pandemia. Ahora, yo no sé si soy yo, no sé. No he visto una agenda alternativa de cara a qué vamos a hacer post pandemia. Yo pienso que esos dos elementos debíamos ir trabajándolo de manera simultánea, ¿verdad? Sobre todo, ver si podemos, a partir de esta experiencia, crear una mayor diversificación de nuestro modelo económico, quizás fortalecer el comercio electrónico, quizás buscar otros rubros, ¿verdad? Desarrollo de tips, etcétera. No sé si es que yo estoy equivocado. Usted, que es un experto en la materia, que está más al tanto de estos temas, nos gustaría que nos oriente. ¿Usted ha visto eso? ¿Yo estoy equivocado? ¿Cómo es el asunto, Guarocuya? A ver, Manuel, yo creo que tú tienes toda la razón. De hecho, parte de lo que he estado exponiendo desde hace ya muchos años son unas serie de reformas estructurales que necesita la economía, que va más allá de la política fiscal y de la política monetaria. Yo creo que la política fiscal y la política monetaria son fundamentales para enfrentar sobre todo situaciones de corto plazo, pero tu preocupación es el largo plazo, es lo que los economistas llamarían tu preocupación por el desarrollo. Y evidentemente que en el largo plazo, más allá de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que estableció una especie de carta de ruta de reformas en determinados ámbitos, en determinados sectores, yo creo que la pandemia ha superado algunas de las propuestas que tenía la propia Estrategia Nacional de Desarrollo y otras tenemos que ponerlas a punto. He planteado por lo menos la necesidad de un pacto que tiene que ser político. Yo creo que la fiscalidad, y eso me refiero directamente a la Estrategia Nacional de Desarrollo y su mandato, la fiscalidad es un instrumento, es una herramienta, no es un objetivo. Y muchas veces hemos visto la fiscalidad o los tributos como si fuera un objetivo único de política, cuando es un instrumento para tú poder financiar lo que son las verdaderas políticas de desarrollo, que son los servicios universales tipo salud, educación, infraestructura básica. Es decir, decidir cuál es el tipo de servicios que va a financiar el sector público y cuáles tiene que hacerlo el sector privado y bajo qué tipo de regulación. Para eso he planteado en un primer momento lo que debería ser un pacto por la recuperación del crecimiento, la productividad, la estabilidad económica, el empleo y las políticas sociales, porque es evidente que una sola fuerza política, aunque esté en el gobierno, no podía hacer un pacto de esta naturaleza que implicaría reformas estructurales. He citado por lo menos 4 reformas, evidentemente que no se limita a estas 4 reformas, pero creo que son fundamentales. Lo primero es una reforma política del territorio, es un mandato que establece la Constitución del 2010, que hemos ido dejando atrás, y esa reforma política, por lo menos desde mi punto de vista, y esto es discutible, pero desde mi punto de vista, sería establecer 10 regiones, 9 regiones y una macrorregión. Esto permitiría racionalizar la división política del territorio y además nosotros poder mejorar la dotación de servicios en él. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente no hablar de 32, por ejemplo, extensiones de la UAS, porque fiscalmente no es posible sostenerla, pero sí podríamos tener 10, 12 buenas extensiones de la universidad, 12 extensiones de una universidad pública y que fueran potentes. Lo mismo con salud, educación, infraestructura, etc. La segunda gran reforma sería una reforma del mercado del trabajo. Al final de cuentas, una persona con un puesto de trabajo estable y de calidad y de largo plazo necesita menos subsidios y menos transferencias. Y esto haría también que los partidos políticos no se conviertan en efectivamente, o no sigan siendo lo que son, no es que se conviertan, porque ya lo son, que son las principales agencias de empleo. La mayoría de las personas milita en un partido político, va detrás de alguien que participa en la política de forma activa, porque tiene la esperanza de conseguir un empleo. Una persona
de más de 40 años que pierde su empleo en República Dominicana tiene dificultad luego de inserción en el mercado laboral. Y eso va a depender mucho de quien conoce, dónde nace, y por lo tanto eso tenemos que cambiar. Esa reforma implicaría introducir un sistema de intermediación pública de empleo. No me estoy inventando nada de lo que hacen países como Nueva Zelanda, España, Portugal, Suecia, Noruega. Y como decía Octavio Paz, hay que ser originales copiando bien, hacer una buena adaptación para República Dominicana. Sería una especie de Instituto Nacional de Empleo, haría la intermediación laboral pública, gratuita y universal. Puede participar empresas privadas en ese proceso de intermediación, pero permitiría tener políticas activas de empleo, permitiría asociar las políticas, vincular las políticas de subsidio y transferencia con la entrada o salida del mercado de trabajo, es decir, es otro modelo que necesitamos para República Dominicana por su tamaño, por su crecimiento y por sus propias necesidades. Eso incluye también el aspecto migratorio, que habría que ponerlo como parte importante dentro de esa ecuación, de la discusión de ese modelo. Una tercera reforma, tercera reforma sería una reforma de la fiscalidad. Si reformas el territorio, reformas el mercado de trabajo, tiene que reformar cómo ingresas, tanto por tributos como por deuda. Eso sería el ingreso, el gasto y el crédito. Tienes que replanteártelo, porque tienes que replantear también lo que técnicamente se llama como estabilizadores automáticos. Regiones que tienen menos desarrollo y menos crecimiento tienen que tener una mayor transferencia de recursos que aquellas regiones que son en términos relativos más ricas. Voy a poner un ejemplo. Siempre que se habla de un tranvía o de un tren en República Dominicana, de un sistema de tren, hablamos del tren Santo Domingo, Santiago, Montecristo. Y probablemente lo más rentable desde el punto de vista social y económico es ir a la zona más deprimida, comenzar por el suroeste o comenzar por la región este. No profundizar las diferencias que ya existen entre las dos regiones más ricas, que es Santo Domingo metropolitano y el Santiago metropolitano. Si hacemos ese tren, lo que vas a profundizar las diferencias y la migración la vas a seguir incentivando para las dos regiones que son ya más dinámicas. Tiene que ser a la inversa las decisiones de política. Y una cuarta reforma tiene que ver con la seguridad social. Manuel, esto no es limitativo. La reforma de la seguridad social es hacer sostenible la seguridad social en el tiempo. El único ente que ha diseñado el ser humano que es capaz de mantener el poder adquisitivo de las pensiones en el tiempo es el Estado. Y por lo tanto, el sistema de pensión de capitalización individual, tenemos que sentarnos y repensarlo con mucha seriedad para poder garantizar las pensiones en el largo plazo. Si además tú tienes una estructura de salarios muy baja, las pensiones van a ser también muy bajas e insuficientes al momento en que las personas se jubilen. Y si al mismo tiempo el mercado de trabajo no es estable porque tú estás entrando y saliendo, tu cotización va a ser muy irregular y por lo tanto tu base también de cotización va a ser muy baja para mantener un nivel de pensión mínimamente digno al momento de la vejez. Eso implica que no pierdas el seguro médico cuando a ti se te pensiona, algo que es absolutamente inhumano. Se pierde el seguro médico cuando te mandan a pensión, que es cuando justamente más lo necesitas. Guarocuya. Como ves, son reformas que yo creo que están una sobre la última mesa, pregunta de mi parte. De verdad que es siempre placentero escucharle su planteamiento, su claridad, la forma tan llana en la que puede desmenuzar temas tan técnicos como estos. Y yo de mi parte le voy a decir algo. Escucharlo a usted me hace pensar a mí que por muchos años en su partido usted ha planteado esto y poco caso le han hecho. Poco caso. Sin ninguna duda, tengo que reconocerlo. Quizás no supe explicarme adecuadamente. Algunas reformas sí fueron adelante, pero debo reconocer que probablemente la culpa haya sido mía por no haber sabido explicarme claramente. Siendo humilde, Guarocuya, pero mire una cosa. A propósito de todo esto y una de esas reformas que usted plantea, en esas 4 grandes reformas que nos explica, que entiende que el país debe de hacer, se está hablando de esa reforma fiscal, pacto fiscal, que hace muchos años que debió hacerse, que es impostergable ahora, pero estamos, Guarocuya, en medio de un contexto económico complejo para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se montaría ese pacto fiscal? Y explicarle a la gente de Guarocuya que el término pacto o reforma fiscal no quiere necesariamente decir que se va a aumentar los impuestos. Puede reducirse el ITEVIS, ampliarse la base, puede gravarse productos que no están gravados actualmente. O sea,
necesariamente un pacto fiscal de cualquier forma que lo hagas termina impactando más a la clase baja que a la clase alta, Guarocuya? Depende, porque si tú mantienes el criterio de equidad dentro de la estructura de tributación, tú vas a tratar de tener una estructura tributaria que sea lo más favorable posible a las personas con menores ingresos. Por eso, no debe ser tanto la preocupación, la presión fiscal, como la composición de la presión fiscal. Y si alguien se molestase alguna vez de buscar todas mis intervenciones cuando fui responsable de impuestos, va a encontrar que hablé mucho del mercado de trabajo, que hablé mucho de territorio y que hablé mucho de seguridad social y que hablé mucho sobre todo de la composición de la presión fiscal, no tanto de la presión fiscal. Porque la equidad en una sociedad y por lo tanto la distribución del ingreso no comienza por la parte del gasto, sino por la parte de recaudación y se complementa por la parte del gasto. Mejor dicho que como tú lo has explicado, difícilmente pueda yo hacerlo. Evidentemente, modificar una estructura fiscal no necesariamente quiere decir incrementar los impuestos, puede ser disminuir impuestos. Yo soy partidario, por ejemplo, de que el impuesto a lo que son restaurantes y servicios de alimentación pase del tramo que está en el 18% al 10%. Eso mejoraría la cohesión social, mejoraría la capacidad de consumo y de ocio que tienen los grupos menos favorecidos y de menores ingresos, porque las personas de más alto ingreso, no importa cuál sea la tributación que tú le pongas a ese sector, lo va a seguir consumiendo. Pero una persona que gana 10,000 pesos no puede ir a consumir una pizza con su familia una vez al mes porque la tributación está en torno al 28%. Entonces yo creo que esto es un tema muy claro de que deberíamos de reducirlo. Déjame decirte que en la reforma del 2012 estuvo planteado, simplemente que no era posible hacerlo en el marco del Código Tributario porque hay una parte, que es el 10% por servicios, que está en el Código Laboral y por lo tanto eso implicaba otro tipo de discusión y otro tipo de mayoría cualificada para hacer la reforma, pero sí estuvo presente en la reforma del 2012. Entonces yo creo que son temas que están sobre la mesa, que están pendientes y evidentemente que el país tiene que en un futuro establecer cuál es la carta de ruta que debe de seguir de ahora en adelante. Guarocuya. Yo creo que la propia pandemia ha superado muchas de las medidas propuestas por la Estrategia Nacional de Desarrollo. Guarocuya, mire, mucha gente Sí. que lo ve a usted hablando de esas cosas, de hecho, de las pocas personas, ¿verdad? De los pocos economistas que yo he visto hablando de reformas estructurales y al mismo tiempo mencionar seguridad social, es a usted que le ha preocupado ese tema siempre. Regularmente los economistas piensan en cómo diversificar para obtener más ingresos. Es el único lenguaje que la mayoría de los economistas conocen, incrementar los ingresos, pero se olvidan de la parte que es el recurso humano. Entonces yo quisiera preguntarle, usted decía ahorita, le decía a Elvin que usted ha hecho muchas propuestas y que en su propio partido inclusive se le ignoró. Yo digo, lo he comparado a usted con el Nikolai Kondrastiev, ¿verdad? Allá en la Unión Soviética. Lo he comparado con eso, ¿verdad? Entonces, quisiera preguntarle lo siguiente, Guarocuya, ¿por qué el PLD duró mucho tiempo hablando de crecimiento económico, y es evidente, o sea, uno mismo se para en un espejo y se pregunta, ¿la vida mía de hace 20 años es la misma, la de hoy? No, uno mismo, o sea, encuentra esa respuesta. Ahora, en lo que sí yo entiendo que el PLD falló fue en aplatanar ese crecimiento económico o hacer una conversión para que eso se pudiera traducir en un crecimiento sustancial en el índice de desarrollo humano, que es ahí donde tenemos serias debilidades. Me gustaría saber, usted que estuvo muy ligado a ese tema, en lo que tiene que ver con la parte impositiva, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el pensamiento? ¿Qué pasó en la idea de los PLDistas, sobre todo la estructura, que no entendieron que el pueblo dominicano no sabe ni siquiera lo que es el Producto Interno Bruto, no come con eso? O sea, cuando va a una clínica, cuando va a un hospital, que le digan, mira, vaya a comprar ese hilo para suturarle una herida, que una cosa irrisoria, que le digan, mira, no, aquí no hay un medicamento que cuesta 60 pesos, evidentemente que se incomoda y dice, pero ¿cuál es el crecimiento del que me están hablando todos los años? ¿Cómo puede un país crecer constantemente 5, 6% cada año y sigue teniendo problemas estructurales en tema de índice de desarrollo humano? ¿Qué pasó ahí, Guarocuya? Mira, Manuel, yo creo que el PLD hizo grandes reformas que fueron en el sentido correcto. Y además las reformas son constantes, los países tienen que adaptarse y las sociedades
a las reformas constantes. Las reformas no son un momento, digamos, te sientas y ya hice las reformas y todo sigue. No funciona así. De hecho, lo que funciona son reformas casi diario, en la medida en que la propia tecnología te va cambiando la propia estructura de la economía y de la sociedad en su conjunto. Y por lo tanto, tú tienes que ir con reformas casi a la velocidad, es decir, casi a la velocidad de esas reformas estructurales que te va provocando, solo por mencionar un aspecto que es el aspecto tecnológico. Yo creo que el PLD hizo grandes reformas. Recuerda que para el 2004, por ejemplo, la estructura impositiva interna del país era de manera diferente. Dependíamos más del comercio exterior que de la economía interna. Y eso fue una reforma estructural que duró varios años, que fue muy importante y no se vino a completar prácticamente hasta el 2012, en un proceso gradual que comenzó desde el año 96, por lo tanto fueron reformas graduales, no podían hacerse de golpe tampoco, porque el costo hubiese sido significativo. Lo mismo con las reformas en otros ámbitos, como en la parte correspondiente a servicios de salud. Por ejemplo, la introducción del 911, yo creo que fue algo importante. Ahora, no fue posible hacer todas las reformas y creo que también la visión se agota. Es decir, yo creo que es necesario siempre una renovación de la visión de las organizaciones políticas. Y yo creo que si algo demuestra el hecho de que las sociedades puedan alternar, es que permite que los partidos puedan revisarse en aquellos aspectos que son fundamentales para hacer nuevas agendas de política. Y yo creo que el PLD en este momento tiene que hacer una propuesta de nuevas agendas de políticas, no pueden ser exactamente las mismas. Si hablamos del mercado de trabajo, implica una creatividad mayor para evitar que el partido y los partidos, y eso implica también un gran pacto dentro de las propias organizaciones, sigan siendo los principales agencias de empleo. Estabilizar la administración pública es uno de los primeros requisitos para poder tener unos niveles de desarrollo mayores y de crecimiento que es lo que tiene la República Dominicana. Pero más que crecimiento, tú lo has dicho, el tema del índice tú lo dijiste de otra manera, pero sería la distribución al interior de la sociedad. Las instituciones son las que mejoran esa capacidad de distribución y yo creo que nos faltan esas instituciones que mejoran esa distribución. He mencionado algunas de las instituciones que mejoran la institución, como esas instituciones necesarias del mercado de trabajo. No hay mejor política social que una política de empleo. Pero no la política de empleo del sector público, sino una política de empleabilidad de las personas integral y de las empresas para poderlas emplear. Y por lo tanto yo creo que sí, es parte de lo que nosotros tenemos pendiente en esa gran agenda de reformas. Bueno, Guarocuya, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Tu Mañana. Siempre es un honor y un privilegio que esté con nosotros. Profesor, un abrazo, muchas bendiciones. Muchas gracias a ustedes, Manuel, muchas gracias a ti, Rafael. Así es que un abrazo a ambos y espero poder compartir pronto con ustedes. Bueno, estuvo con nosotros bendiciones. Guarocuya. Tu Mañana. By Cachicha.